Estimados doctores, muy buenas noches. Nuevamente, bienvenidos a la jornada número 22 de esta jornada del médico general. Es un gusto estar esta noche con ustedes. El día de hoy tocaremos un tema sumamente interesante. Creo que vimos una catástrofe, no sé si fue a inicio de este año o finales del año pasado, lo que sucedió en Villa El Salvador con unos quemados impresionantes. Hemos tenido estas emergencias que se han venido repitiendo en varias oportunidades, en mesa redonda, y creo que el país sigue teniendo estas emergencias cuando podrían ser prevenibles hasta cierto punto, ¿no? Pero con la informalidad a veces estamos expuestos a este tipo de emergencias y de desgracias. Bueno, vamos a hablar este tema interesante que es quemaduras, y para ello contamos con la presencia del doctor Marco Arizola Gómez. El doctor Arizola es cirujano plástico, bueno, también ha hecho en cirugía plástica, quemaduras y reconstructiva. Marco, bienvenido. Gracias, Omar. Un gusto estar con ustedes. Te agradezco la invitación para dar esta charla. Y sí, como tú dices, es un ítem bastante interesante y si lo apuntamos para un tema de medicina general, con mayor razón, porque es un ítem que no se maneja mucho durante la carrera y no se lleva, incluso en cirugía general, cuando rotas en el internado, el externado, no se ve mucho este tema, ¿no? Y es muy importante, porque el tema de quemaduras es muy amplio, ¿no? Es muy interesante. Para empezar, he tratado de hacerlo lo más proactivo y didáctico posible, ¿no? Y empiezo definiendo lo que es una quemadura, ¿no? La quemadura es una injuria compleja, generalmente térmica, que involucra diferentes tejidos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y me interesa mucho hacer mucho detalle de la definición, que tiene que ver con intensidad, tiempo de exposición y agente causal. Porque al final, el médico que ve al paciente en la primera instancia o primer nivel puede cambiar mucho la evolución o el pronóstico de una quemadura, ¿no? Sin hablar de un paciente quemado o gran quemado, que son otros ítems totalmente diferentes. Es importante tener el tema de la intensidad. Ya sabemos que las quemaduras, cuando están por encima de los 50 grados centígrados, en 2 o 3 segundos generan una quemadura seria. Por debajo de los 40 grados centígrados no. También el tiempo de exposición también obviamente tiene mucha relación con el daño de los tejidos. Y el agente causal también, ¿no? Una quemadura eléctrica o química tiene una evolución más torpia que una quemadura por agua caliente, por ejemplo, ¿no? También es importante recalcar, ¿no? En estructuras que hay zonas funcionales de la injuria térmica, que es la quemadura, ¿no? Tenemos una zona de coagulación, de éstasis y de hiperemia. ¿Esto por qué es importante y por qué lo he puesto en exposición? Porque esto es lo recuperable. La parte de coagulación en una quemadura de segundo grado o tercer grado ya no se recupera. Genera una cicatriz o algún epitelio inestable, como nosotros lo llamamos, pero sí podemos evitar que la zona de éstasis o la zona de hiperemia, que es la periférica, la zona de mayor daño, se recupere, que no se den daños microvasculares o que no se den daños permanentes, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esta diferencia de zonas para poder recordar el manejo inicial, que lo vamos a ver más adelante. También es importante recordar algunos puntos, ¿no? Que hemos llevado en la carrera, que son las fases de inflamación que se dan en la quemadura, que es la liberación de la histamina, ¿no? Del sistema calicreína-quinina, de la cascada del ácido araquidónico, el sistema de coagulación, ¿no? Y otros mediadores inflamatorios. La liberación de ciclooxigenasa, lipoxigenasa, leucotrienos y prostaglandinas, ¿no? Esto de acá produce un edema en la quemadura. Y también es importante recalcarlo porque el edema también es un signo observable en una quemadura, que también puede, si no se controla, generar una mala evolución de una quemadura, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y esto se produce por un incremento en la permeabilidad capilar. Aumenta la presión hidrostática, disminuye la presión intersticial, y esto de acá también aumenta la presión oncótica intersticial, ¿no? Entonces es importante valorar la quemadura o valorar siempre al paciente quemado. Hay que ser muy acucioso con la mirada, hay que mirar al paciente
Hay que mirar dónde se quemó, con qué se quemó y qué hizo cuando se quemó. Diagnosticar la profundidad. Vamos a ver algunos ejemplos en fotos de pacientes que he tenido en estos años, y la extensión, que también hay tablas que voy a mostrar más adelante, que nos ayudan, pero hay que ser un poco rápidos en esto. Uno no puede tener el tiempo de ir a buscar la tabla Locker o esto, porque los pacientes a veces necesitan un manejo inmediato, ¿no? Y también el agente etiológico, porque las quemaduras pueden ser diversas, ¿no? Por ejemplo, una quemadura eléctrica no se trata igual que una quemadura térmica de manera general, ¿no? Hay tres grados o tipos de quemadura, porque la cuarta es carbonización y no viene a tener ninguna importancia médica, que es la quemadura de primer grado, la quemadura de segundo grado, que se divide en dos, en quemadura de segundo grado superficial y quemadura de segundo grado profundo, y las quemaduras de tercer grado. Si queremos tener un ejemplo de la quemadura de primer grado, es la quemadura solar. Te fuiste a la playa, no usaste bloqueador, te pusiste rojo, te arde la espalda, hay eritema, y esto de acá generalmente en una semana se recupera, se reepiteliza totalmente. Esa es una palabra muy importante. O sea, el epitelio se recupera. La piel queda tal cual, con de repente algunas pecas, pero la piel no se vuelve inestable ni se pierde. El ejemplo más frecuente de una quemadura de primer grado es la quemadura solar, ¿no? Por ejemplo. Las quemaduras de segundo grado, sí es bastante importante esto de acá, hacer un poco de tiempo en diferenciarlas, porque esto de acá es algo muy, muy interesante e importante, ¿no? No es lo mismo hablar de quemadura de segundo grado superficial que quemadura de segundo grado profundo. Es algo, por ejemplo, que cuando yo entré a la residencia hace como 15 años me enteré, porque yo antes pensaba que las quemaduras de segundo grado eran todas, ¿no? Las que había flictenas, ampollas, pero no, esto de acá se divide en dos, en las superficiales y en las profundas. Y en las superficiales y profundas, ¿cómo las diferenciamos? La superficial es la que duele mucho. El dolor, aunque suene un poco malévolo, es un buen signo porque nos indica que la quemadura no es tan profunda como podría ser. Todavía quedan nuestros receptores, y el lecho es rojo, una quemadura que tiene una ampolla, que tiene un lecho muy rojo, un rojo tipo afresado, es un signo de ser superficial. La quemadura de segundo grado profundo, generalmente no se ven muchas ampollas, pero puede haber, y no son tan dolorosas. O sea, me quemé, pero ¿te duele? No, no me duele mucho, y uno ve el lecho rojo blanquecino. No ve un rojo fuerte, sino un rojo medio tirando para blanco. Estas quemaduras de segundo grado profundo no tienen tan buen pronóstico. Puede ser que repitelicen, pero si repitelizan a un epitelio inestable. ¿Epitelio inestable qué cosa es? Es un epitelio que no se logra asentar de manera correcta. Es un epitelio muy frágil, que ante una escoriación o ante un raspón se levanta la piel, sangra, se irrita, se genera una cicatriz con el tiempo por esta recidiva de reparación tisular. Y también la diferencia, las quemaduras de segundo grado superficial curan en 1 o 2 semanas a más tardar, y las de segundo grado profundo se pueden ir hasta 1 mes o 2 meses con una evolución tórpida. Acá tenemos una imagen de una quemadura de segundo grado superficial, ¿no? Es una flictena, y la puse ¿por qué? Porque también es la típica imagen de lo que vemos en la emergencia o en el consultorio. Un paciente que viene y que le echaron sulfadiacina de plata. Eso también es una cosa que quisiera acotar mucho. Las quemaduras no se tratan todas con sulfadiacina de plata o con cremas tópicas o con antibióticos. Hay que tener en cuenta que las quemaduras son lesiones asépticas de inicio, y que a menos que haya habido una contaminación, no son candidatas de antibioticoterapia o de antibióticos tópicos, ¿no? Como veremos más adelante. Y acá tenemos una foto de una quemadura de segundo grado profundo, ¿no? Como ven, es un lecho más blanquecino. El niño incluso está con el brazo descubierto y no llora. Y también podemos ver que hay ampollas, como no las podría haber, ¿no?
pero cuando son quemaduras amplias, a veces se mezclan las dos. Acá podemos ver algunas zonas que tienen segundo grado superficial, algunas zonas que son segundo grado profundo, como es todo el muslo, ¿no? Aquí también se cabe acotar, como ven la quemadura, es una quemadura, se le volteó la olla de avena, si no mal no me acuerdo de esta niña, y una medida inmediata fue meterla a la ducha, pero no le quitaron el pantalón. Entonces el pantalón hizo que esta zona de acá tuviera más calor por más tiempo, hubo mayor exposición y mayor intensidad, y tuvo una quemadura más profunda que acá, o que acá, como pueden ver. Acá igual, otra niña con una quemadura de segundo grado profundo y que tiene algunas zonas que son de segundo grado superficial, como está acá, ¿no? Miembro inferior y rostro. Y las quemaduras de tercer grado son las quemaduras que, sí, cuando uno las ve nunca las olvida. Son lesiones que involucran todos los tejidos desde la piel y llegan incluso hasta los huesos. Hay una escara, hay trombosis vascular, no duele. Y también un signo muy fácil de evidenciar es que uno jala el folículo piloso y se desprende inmediatamente, ¿no? Pasas una gasa y incluso cuando cortas con un bisturí no sangra, ¿no? Porque hay una trombosis vascular importante. Esta imagen es muy diferente a la que he mostrado anterior. Podemos ver en la pierna derecha una quemadura de tercer grado y en la pierna izquierda una quemadura de segundo grado profundo, ¿no? Es una cosa totalmente diferente, con una evolución y tratamientos totalmente diferentes. La quemadura de tercer grado, el tratamiento es quirúrgico, a menos que sea menor de 2 centímetros de diámetro. Son lesiones que se curan diariamente y que acaban en injertos, en colgajos o en cirugías, ¿no? Que son bastante importantes, ¿no? El paciente quemado o gran quemado es un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos por la especialidad, ¿no? Son pacientes que inclusive pueden necesitar hacerse tratamientos como este, que es una escarotomía de tórax, porque cuando la quemadura es circular, el edema aprieta el tórax y el paciente no puede respirar, ¿no? Pero son ejemplos generales, ¿no? Entonces, para recordar un poco lo que son las quemaduras de primer grado, es la quemadura típica, quemadura solar, que no necesita más que un analgésico y una crema hidratante y evitar exposición al calor. La de segundo grado, como comenté, tiene dos subtipos, que es el superficial y profundo, y el tercer grado, que es una destrucción extensa de todas las capas de la piel, que puede llegar a músculo, que puede llegar incluso a hueso, ¿no? Como les mencioné, es importante la primera evaluación y generalmente es manejada por médicos generales. No en todos los lugares no hay un cirujano plástico o un cirujano general que pueda manejar al quemado de manera rápida. Y es muy importante que el médico sepa poder definir la extensión de la quemadura para poder saber si el paciente es un paciente para manejo ambulatorio, para manejo hospitalario o para un traslado a una unidad de mayor complejidad. Una de las formas es con la palma de la mano, pero es la palma, no los dedos, que nos da un aproximado del 1% de la superficie corporal total para poder sacar una estimación de la quemadura de cada persona, ¿no? Pero también hay tablas diversas que no vienen ahorita a mencionarlas porque yo quisiera que se lleven otro tipo de detalle de la charla, pero tenemos, por ejemplo, la de Lamb-Browden, que es una variación por edades, de acuerdo a cada zona, ¿no? Mientras más chico es la persona, la cabeza tiene mayor porcentaje de distribución. Tenemos también la regla de los 9, donde podemos determinar puntualmente el porcentaje de área quemada. E incluso también hay algunos aplicativos, ¿no? Como el Science2, que nos permiten calcular más rápidamente, ¿no? Pero bueno, no está al alcance de todos, y también yo creo que con una buena teoría y también y ser objetivos a la hora de mirar, uno puede sacar rápidas conclusiones y poder manejar al paciente de manera adecuada, ¿no? Es importante, como mencioné al comienzo, el diagnóstico etiológico. Hay quemaduras por fuego directo, por líquidos calientes, por electricidad, hay quemaduras químicas, también hay quemaduras por inhalación,
hay muchos pacientes que también tienen complicaciones, uno los ve por fuera y a veces no ves quemaduras, pero inhaló humo mucho tiempo y tuvo quemaduras, vías respiratorias serias, ¿no? Llegando incluso a la muerte, ¿no? Yo cuando hice internado en el año 99-2000, me acuerdo en el Almenara, fue el incendio de Mesa Redonda, que llegaron todos los quemados, y fue una de las cosas más fuertes que vi en mi vida, ¿no? Que se aplicó el protocolo de desastres porque los pacientes llegaban tan mal que había que priorizar a los pacientes para ver a quién se atendía y a quién no, ¿no? También las quemaduras por frío y las quemaduras solares, ¿no? O por radiación solar. Como les mencioné, las quemaduras son diversas y son a veces muy, muy fuertes, ¿no? Esta es, por ejemplo, una quemadura eléctrica, es una persona que intentó robarse un transformador público y se electrocutó y tuvo una quemadura en las manos, que fue la zona de entrada y que acabó lamentablemente en la amputación de ambas manos. Y la zona de salida fue la rodilla, ¿no? La quemadura eléctrica tiene una concomitante. Todos los pacientes, por lo menos en la práctica mía y donde trabajé durante 15 años casi en el Hospital Naval, todo paciente con quemadura eléctrica era hospitalizado para un monitoreo cardíaco. Le pedíamos enzimas cardíacas y revisamos función renal, porque los pacientes con quemadura eléctrica pueden generar daño muscular y pueden darte, ¿no?, taponamiento renal o problemas cardíacos, ¿no? Hay que tener también bastante detalle en eso, ¿no? Hay que también siempre evaluar, existen un montón de scores para poder tener una proyección de si el paciente tiene riesgos o no, ¿no? Ahí también hay scores de amenaza de vida, de sobrevida, pero esto de acá es un poco más para pacientes con quemaduras serias, ¿no? También recordar que hay agravantes en las quemaduras. Obviamente, si viene un paciente mayor, o sea, un adulto mayor, o que tiene una quemadura amplia o muy profunda, por lo que evaluamos, la etiología ha sido química o eléctrica, o es una quemadura respiratoria, o es un paciente que tiene una enfermedad, diabetes, presión alta, algún tipo de problema inmunológico, reumatológico, hay que tomar en cuenta esos detalles para manejar adecuadamente al paciente. Y también lo que son las quemaduras críticas, que son quemaduras que por el lugar de lesión son muy particulares, ¿no? No es igual hablar de una quemadura de la pierna con una quemadura de la cara. Las quemaduras de la cara son muy particulares. La piel del rostro es una piel con una vasculatura súper eficiente, y las quemaduras en rostro mejoran mucho más que las quemaduras del resto del cuerpo. Por eso siempre hemos sido, en el centro que trabajé, muy precavidos a la hora de ser agresivos en rostro. Hemos dado un poquito de esperanza a evitar, ¿no?, hacer limpiezas quirúrgicas precoces, porque la piel mejora bastante en rostro, y más en niños, ¿no? Pero bueno, volviendo a quemaduras críticas, cuando hablamos de cara, cráneo, cuello, manos, pies, genitales, lugares de flexo-extensión, ¿no? Hay que tener cuidado porque pueden quedar secuelas, ¿no?, que limitan, ¿no?, o estéticas, ¿no? También las quemaduras circulares son muy importantes identificarlas, ¿no? Puede llegar una quemadura en la muñeca, que si uno no la evalúa y se da cuenta que es circular, que abarca toda la circunferencia de la muñeca, puede generar por el edema post-quemadura un síndrome compartimental de la mano y un sufrimiento, ¿no?, tisular. Así que hay que tener también en cuenta ese tema, ver los pulsos, ¿no?, y determinar el manejo, ¿no? La cara es una cosa muy particular, fuera de que evolucione muy bien, tiene algunos aspectos fuera del tema que estamos hablando, es un tema también psicológico y emocional, ¿no? Son bastante fuertes estas post-tratamientos, y las secuelas también a veces son muy duras, ¿no? Otra foto, en la parte genital, uno no puede hacer injertos de piel en genitales, tiene que hacer colgajos o tiene que hacer avances para que no haya retracciones, ¿no? Y en el futuro el niño puede tener algún tipo de función adecuada de la zona, ¿no?, genital. Otro ítem también que creo que es importante es el criterio de hospitalización. ¿Cuándo derivar a un paciente al hospital o cuándo manejarlo, ¿no? Acá hay algo muy, muy, muy simple y puntual. Los niños, cuando creemos que tenemos un promedio del 10% de superficie quemada o más,
al hospital o al centro especializado de manejo. Si es tercer grado, con un 2% de superficie corporal total quemada, es un candidato para irse a un hospital a ser evaluado por un especialista y hacerle pruebas específicas. Y si es menor de 2 años, que lo vean mejor en el hospital. Y los adultos, si la quemadura es de más del 15% en primer y segundo grado, también. Y si es tercer grado, con un 5% de superficie corporal quemada, debería ser manejado en un centro especializado. También las quemaduras críticas que mencioné, yo recomendaría que cualquier tipo de quemadura eléctrica, cualquier tipo de quemadura respiratoria o de sospecha respiratoria, las quemaduras químicas también, y las quemaduras por congelación. Hay que recordar que el algoritmo de una quemadura es perder la barrera cutánea, y esto genera desencadena todo un sistema de catabolismo, de pérdida de respuesta metabólica. Entonces hay que tener cuidado con lo que hacemos, ¿no? A veces una escara de una quemadura del 5% de superficie puede dar algún problema renal, ¿no? O por translocación bacteriana también puede dar un problema que nos puede complicar al paciente. El tratamiento, aquí viene algo que yo creo que sí va a ser de mucha pregunta tal vez, o no, pero sí quiero ser acá muy puntual. Las quemaduras de primer grado no necesitan antibióticos, no necesitan antibióticos tópicos. Lo único que necesitan nada más es analgésicos y rehidratantes tópicos, bepantene, aloe, y que el paciente no esté expuesto a calor o a exposición solar, si fuera el caso de la quemadura, ¿no? Estas quemaduras en 24 o 48 horas el dolor cede, la piel empieza a recuperarse y se revitaliza. No es bueno echarle a este tipo de quemaduras sulfadacina de plata, furacin u otros, porque esto puede profundizar la quemadura. Igual para las quemaduras de segundo grado. Las superficiales, nosotros en la práctica de la especialidad, cuando es primer grado, ya lo expliqué. Cuando es segundo grado superficial, el paciente lo que hacemos es una curación cerrada. Lavamos bien con agua y jabón, ya no se usa para lavar quemaduras todos los antisépticos con yodo, porque el yodo se absorbe por la quemadura y no, está demostrado por nivel de evidencia que no es bueno usarlo ya. Usamos a veces clorhexidina para hacer la higiene de las zonas quemadas. Ponemos gasas parafinadas, hielonets, gasas húmedas secas y vendamos la zona. Si es que es amplia o duele mucho, porque haciendo curaciones cerradas, el dolor disminuye, porque hay menos receptores del dolor expuestos al ambiente, ¿no? Y también menos riesgo de que se contamine la quemadura. Esto de acá se deja por unos 2 o 3 días cubierto y se reevalúa, se cura, y generalmente cuando es superficial, con una curación queda descubierto, y pasamos a los rehidratantes tópicos, bepantene, y cuidarse de exposición solar y esas cosas. Cuando es la quemadura de segundo grado profundo, que ya empezamos con los ítems de quemaduras que se complican o que pueden generar algún problema, igual, nosotros las manejamos como con curaciones cerradas, pero con una buena higiene. Aplicamos a veces en profunda sí furacin, gasas húmedas, gasas secas, y vendamos la zona de la quemadura, y no la descubrimos hasta el 4.º día, permitiéndole al cuerpo en esos 4 días que gaste todas sus balas tratando de repitalizar la zona de la injuria térmica. Al 4.º día se descubre, si la gasa furacinada o el está pegada a la quemadura, se deja y solamente se cambian los apósitos superiores, y se espera hasta el día 8, que más o menos a la semana ya uno puede tener un conocimiento si la quemadura va a evolucionar bien o va a evolucionar mal. Otro ítem importante, en quemaduras de segundo grado profundo, uno tiene que ser claro con el paciente o el familiar que la quemadura hay que evaluarla y ver cómo va a evolucionar, porque puede profundizarse y puede ir mal. Y las quemaduras de tercer grado, sí, pues, ¿no? Si cuando hay una escara, cuando hay trombosis microvascular y todo lo que le mencioné anteriormente, lo que hay que hacer son curaciones diarias, ahí sí. Las quemaduras de tercer grado llevan curaciones con sulfadacina de plata o con tópicos antibióticos,
y se curan cada 24 horas, ¿no? Generalmente en hospitalizados, y las curaciones son en sala de operaciones, a menos de que no se cuente con este tipo de servicios y que sean curaciones en tópicos, ¿no? Todas las cremas no son inocuas. La sulfadacina de plata, que es la de mayor uso a nivel general, por lo que yo veo, y los pacientes llegan a la consulta curados por médicos en centros primarios, puede generar neutropenia y trombocitopenia cuando se utiliza en amplias zonas del cuerpo. Entonces es importante recordar esto de los tratamientos, ¿no? Hay que ser muy... Si un paciente llega quemado, hay que preguntarle, ¿te quemaste con qué? Con esto. Ok, ¿qué hiciste? Me metí a la ducha, me puse tomate, me eché aceite, me eché una crema, me puse... En fin, porque también eso nos puede dar una pista de la quemadura cómo va a ir, si va a ir bien o va a ir mal. Cuando un paciente se quema con injuria térmica por calor, por ejemplo, lo que tiene que hacer es apagar o sea, todo ese calor que está concentrado en la zona que se quemó, que es la zona de hiperemia y de éstasis, para lograr recuperarla y evitar el daño tisular. Entonces es importante que una quemadura, cuando llegue a emergencia, nosotros, por ejemplo, ¿qué te quemaste? Con avena, con cuáquer, con chicha, perfecto. Pum, el brazo en agua fría, 30 minutos, o una hora a veces. Le ponemos un analgésico y esperamos que la zona se enfríe. Si uno se quemó el brazo, le echas sulfadiacina y lo vendas, eso se sigue quemando y se sigue profundizando. Es también importante recordar que el dolor en los quemados, en los pacientes con quemaduras, sin hablar de los grandes quemados, es un dolor muy particular. O sea, es un dolor, yo creo que es uno de los peores dolores que he visto en mi vida en pacientes hospitalizados, que tiene que ser manejado de una manera adecuada, ¿no? Hay que valorarlos. A veces uno piensa que el paciente está exagerando, pero el dolor de una quemadura es un dolor bastante fuerte. Nosotros, por ejemplo, en la práctica de la especialidad, nos manejamos con protocolos de opiáceos, ¿no? Con petidina, morfina, porque el dolor es bastante fuerte, ¿no? Y particular. Diferenciar una quemadura de un paciente quemado, que es un paciente que podríamos evaluar la posibilidad de evacuarlo a un centro de referencia, o de un paciente gran quemado, que ya es otro ítem totalmente diferente, que es un paciente con riesgo de muerte alto, ¿no? También importante recordar lo que he mencionado desde el comienzo, que la acción rápida del médico en primera instancia puede determinar que una quemadura vaya bien o vaya mal. Y siempre hay que ser humildes, yo me incluyo, y siempre hay que tratar de derivar las cosas al especialista que le corresponde, o asesorarse si no fuera posible, para poder brindarle al paciente la mejor atención que se pueda. Bueno, eso es todo, Omar, y quedo atento para cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias. Marco, excelente, muchas gracias. De verdad que muy clara la exposición. Aún no hemos recibido preguntas de la audiencia. Los invito a los colegas a que puedan escribir a través del chat para poder hacer las consultas al doctor Arizola. Marco, vimos un caso que fue terrible, que una chica que estaba en un bus y le prendieron fuego. Bueno, un loco maniático le prendió fuego, ¿no? Pero la reacción de la gente fue echarle, apagar el fuego con un extintor. Y creo que eso fue lo que terminó complicándola, ¿no? Creo que se le pegó todo el... En ese caso particular, obviamente cuando la quemadura sobrepasa el 40% del cuerpo, el pronóstico es muy malo, Omar. De verdad, los pacientes en los scores de sobrevida o de gravedad de quemadura, en el caso sí lo recuerdo que fue un tema de celos, creo que le prendió fuego en el bus. Y cuando le prendió fuego, prácticamente se podría decir que la paciente estaba condenada a un desenlace fatal, porque tenía quemaduras en más del 80% del cuerpo, ¿no? Definitivamente, apagar el fuego con el extintor no fue la mejor opción, pero en ese momento encontrar un lugar con agua debe haber sido muy difícil, ¿no? Pero sí, en estos casos es lamentable, pero es muy difícil que un paciente se recupere después de un porcentaje tan alto de quemadura, ¿no?, del cuerpo. Acá tenemos una pregunta
nos dicen si es recomendable ya en una quemadura de segundo grado sumergir la parte del cuerpo lesionada en agua fría o debe ser agua muy fría. Ah, No, cuando uno ve una quemadura de segundo grado, bien sea superficial o profunda, y la ve en primer momento, tiene que ser en agua a temperatura ambiente. No puede ser agua ni caliente ni muy fría, porque la zona está muy sensible y la idea es que la temperatura vuelva a ser la temperatura corporal, ¿no? O sea, no es recomendable usar extremos, simplemente con agua a temperatura ambiente es suficiente y es lo ideal. y es mínimo 30 minutos, ¿no? 30 minutos ahí Sí, con sí, agua hirviendo. yo he podido evaluar eso y sí, lo recomendable es que no se sale, es más. Yo a veces he dejado pacientes una hora y de verdad que la evolución es mucho más favorable, ¿no? No absoluta, pero sí, sí ayuda. Pero 30 minutos es un tiempo mínimo recomendable para enfriar y recuperar las zonas periféricas que mencioné, ¿no? De que ¿Y marqué. Ujú. qué opinión tienes sobre el piricrato de Butecin? Es una Antes opción, usaba. es una opción que se usaba mucho antes, pero desde el año 2005 en adelante, yo he trabajado en bueno, he estado en 4 unidades de quemados y ya no se usa ya. Ya no se usa porque genera dolor. Ya no se utiliza, a menos que sean quemaduras muy chiquitas, ¿no? No, no lo usamos ya en la especialidad de Pricar. Si vamos a utilizar un tratamiento antibiótico ya en una quemadura de segundo grado, ¿cuál sería la combinación ideal? Mira, para nosotros plantear una antibioticoterapia oral o sistémica, tiene que ser un paciente que tenga criterios de hospitalización. Ningún paciente ambulatorio debería ser candidato de antibioticoterapia alguna, pero bueno, si fuera el caso, la respuesta sería una cefalosporina de segunda generación o de tercera generación, asociado a un aminoglucósido si es que no hay daño renal. Ese es un protocolo habitual en las unidades de quemados en pacientes que tienen alguna variación en el hemograma o en la quemadura, ¿no? Hacemos Me pregunta cultivo si, de algunos claro, hace pacientes. cultivo. Ujú. Me pregunta si es recomendable el uso de vaselina en los quemados. La vaselina, sí, por ejemplo, en Colombia, en la unidad del Hospital Simón Bolívar, tienen esa escuela. Ellos cuando hacen curaciones no usan gasas parafinadas, ni usan furacin, ni gasas furacinadas, ellos usan vaselina. Lavan al paciente, lo sedan, lo lavan al paciente y le colocan vaselina y sobre la vaselina colocan todas las gasas y las vendas, ¿no? Sí, es una opción, sí, sí se utiliza. Por último, Marco, nos preguntan si es que, bueno, te preguntan si es que, ¿qué opinión tienes sobre los injertos de piel de cerdo? Mira, los injertos es todo un mundo paralelo. Tenemos los homoinjertos, que son los del ser humano, ¿no? y los injertos de piel de cerdo o piel de rana, ¿no? Que se utilizan en Bolivia. Son medidas de rescate, ¿no? Muchísimo el Hospital del Niño, también el Hospital Naval, nos han ayudado mucho a mantener a los pacientes de inicio, porque a veces eran quemaduras muy amplias y había que tratar de convertir a un paciente gran quemado en un gran herido, ¿no? Para tratar de que no se infecte. Y al volverlo gran herido, usábamos los injertos, que son los de piel de cerdo, para cubrir todas las zonas que no tenían piel, ¿no? Y nos ayudaban mucho, ¿no? Sí, si el paciente tenía un sistema inmunológico adecuado, a veces se pegaban y duraban 7, 10 días adheridos al lecho y evitaban pues todas las pérdidas por evaporación ¿no? Y el dolor también lo disminuían. Es una muy buena opción, es la piel más parecida a la humana, pero sí definitivamente lo ideal es el homoinjerto, ¿no? Pero en el Perú no contamos con banco de tejidos, no tenemos como en Argentina que tienen bancos de piel, de cadáveres que donan sus cuerpos y ellos sacan la piel y la preparan y la usan, ¿no? Que tiene una duración mucho mayor y mejor aceptación, pero como opción es muy buena opción la piel de cerdo. Mira,
pregunta, Marco. ¿Qué tan importante es el No te escuché, Omar, ¿cómo? ¿Qué tan importante es la hidratación, el manejo de la hidratación de un paciente con una quemadura importante? Es prioritario, ¿no? O sea, uno de las banderas del manejo del paciente quemado o gran quemado es controlar el medio interno, ¿no? Cuando un paciente se quema, la evaporación por la pérdida de la barrera cutánea se multiplica por 10 o más a veces. Y si hablamos de pacientes que tienen alguna comorbilidad o son niños, peor todavía, ¿no? Eso de ahí tenemos tablas, tenemos fórmulas de Parklack, de Sterling, hay un montón de parámetros, pero sí, la rehidratación del paciente con quemadura importante es de manejo de urgencia, ¿no? Sí, tenemos que mantener el medio interno, sí. Perfecto, Marco, te agradezco. De verdad que la charla ha sido muy buena, muy didáctica. Hemos visto todos los tipos de quemaduras y la acción primaria que hay que tener y obviamente en qué momento se debe derivar una quemadura para que sea manejada por un especialista. Te agradezco, Marco, por tu tiempo, por tu disposición y también agradezco a todos los colegas que nos están acompañando esta noche. Y nada, no, tenemos la última sesión el próximo martes, así que ahí damos por cerrada, por concluido, vamos a tener la clausura también, la evaluación y posteriormente la entrega de los certificados. Marco, nuevamente muchas gracias y muy buenas noches con todos. Gracias, gusto. Feliz año a todos.